Muy buenos días. Agradecerles a todos los presentes. El día de hoy, a través de la Vicerrectoría de Extensión y por medio de la Escuela de Ciencias Agrarias, de la parte de acreditación y el programa de biotecnología y recursos genéticos para el fitomejoramiento, tenemos el agrado de contar hoy con dos especialistas que nos van a dar dos charlas sobre mutagénesis inducida y su impacto en stevia y en el cultivo de la soya o soja, como le acostumbran decir en Sudamérica. Entonces, voy a primero a dar una presentación de cada uno de los ponentes y, bueno, una vez finalizado las presentaciones, se entrará en una parte de preguntas para que compartamos con ellos el conocimiento y si hay inquietudes al respecto. El doctor Héctor Nakayama, David Nakayama, dice que se desempeña como responsable del Departamento de Investigación del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de Asunción del CEMIT UNA y es bioquímico por la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA. Realizó entrenamiento en el control de parásitos en Tokio y en equinoterapia antiparasitaria en la Universidad de París, en Sud, y el Instituto Pasteur de París. Actualmente trabaja en biotecnología agrícola con entrenamientos en el INTA Castelar de Argentina sobre el desarrollo de biofertilizantes y mejoramiento genético de los cultivos en el INCA de Cuba. Actualmente coordina y ejecuta proyectos de investigación y desarrollo aplicando tecnologías nucleares como herramienta para el mejoramiento de cultivos y obtención de variedades tolerantes al estrés abiótico con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica con sede en Austria. Además, ha desarrollado actividades en biofertilizantes, aislando de muestras de campo, producción agrícola en caso de Paraguay, financiado por el sector privado y por el CONACYT de Paraguay. En él se está categorizado como investigador PRONIL, es invitado como disertante en eventos científicos nacionales e internacionales. Damos la bienvenida al doctor Nakayama y en este momento va a iniciar su exposición. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros el día de hoy y adelante. Muchísimas gracias, profesor Rafael. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a la Universidad Nacional de Costa Rica por esta oportunidad de compartir con ustedes estas investigaciones que estamos realizando en la UNA. Tenemos eso en común. La Universidad Nacional de Asunción y la de Costa Rica somos la UNA. Entonces, cuando estamos refiriéndonos de este lado, a la UNA es nuestra universidad. Para nosotros es un placer estar aquí. Tanto el ingeniero Antonio Zamudio como yo estamos trabajando ya desde hace un tiempo en mejoramiento genético de cultivos y en esta oportunidad queremos mostrarle algunos de los avances que estamos teniendo en dos cultivos muy importantes. Yo me voy a referir exclusivamente al cultivo de la stevia rebaudiana y el ingeniero Zamudio va a hablar del cultivo de la soja o de la soya, que para nosotros tiene muchísima importancia comercial. Ok. Entonces, nuestra idea es hoy compartir con ustedes la experiencia en el mejoramiento por inducción de mutaciones desde la Universidad Nacional de Asunción, de aquí en Paraguay, donde fuimos en realidad los primeros en iniciar este tipo del empleo de esta herramienta en los programas de mejoramiento. Ok, el CEMIT es un centro que depende de la Universidad Nacional de Asunción y para nosotros es muy importante mencionar eso porque siempre estamos recibiendo el apoyo de nuestras autoridades. El CEMIT es un centro con actividades multidisciplinarias donde convergen los conocimientos de profesionales de muchas áreas. Ok, vamos a ir directo al grano. Tal vez hayan escuchado el nombre de la stevia, que para nosotros es un cultivo muy importante, fue declarado un cultivo de importancia nacional. El centro de origen se establece en el nordeste de Paraguay y actualmente en el sur del Brasil, que es una zona compartida donde los indios guaraníes de hace muchísimo tiempo están utilizando esta hierba por sus características de ser un edulcorante natural. Esta especie que se llama este género, perdón, que se llama stevia, tiene más de 300 especies diferentes
pero la especie rebaudiana es la que tiene mayor concentración de edulcorante y que también tiene propiedades medicinales. Entonces esta es la zona de origen de la stevia rebaudiana y el nombre se refiere a dos investigadores muy importantes del Paraguay. En un primer momento, el investigador Moisés Bertoni fue el que empezó a estudiar a esta planta arbustiva que pertenece a la familia de las asteráceas. Esta se encuentra, en ese momento se encontraba en estado silvestre y es una planta aislada. Fue descrita ya en el año 1905. Luego, Rebaudi, que fue un bioquímico paraguayo, fue el que describió las moléculas que están incluidas dentro de esta planta, de allí el de la especie rebaudiana. Yo quisiera, en primer lugar, hablar un poco de las características de la planta, porque cuando nosotros empezamos un programa de mejoramiento, lo primero que tenemos que hacer es conocer a la planta con la que vamos a trabajar. Entonces, si yo no puedo identificar o reconocer a la planta en su estado natural, difícilmente yo voy a poder realizar un programa de mejoramiento con ese cultivo, porque no voy a poder describir si las características que yo estoy observando corresponden al estado natural o si fue una variabilidad generada. Entonces, la primera etapa de un programa de mejoramiento es conocer al cultivo con el que se va a trabajar. Y vamos a hacer una pequeña descripción de esta planta, que es un arbusto que tiene normalmente una altura de 65 centímetros. Como ven acá, las hojas son sésiles, tienen las formas lanceoladas, están dispuestas de forma opuesta en las ramas, tiene el borde aserrado y posee tricomas en la superficie. Entonces son las características de esta hoja. Y ustedes se dan cuenta que en esta imagen vemos la variabilidad natural que existe en la stevia rebaudiana. Si yo me voy a fijar por esta característica, yo podría fácilmente caer en el error de decir que estamos frente a variabilidad inducida para que me genere estas diferencias morfológicas, pero no es así. Estas son variedades criollas que fueron obtenidas en campos de la zona de origen. Las flores son pequeñas y son blancas en general. Y las semillas son aquellos con mechón plumoso. Por supuesto, estos órganos le sirven a las semillas para poder trasladarse de un lugar a otro con el viento y de esa manera aumentar la dispersión de la especie. Entonces tenemos estas características y también es importante resaltar que las semillas de la stevia rebaudiana tiene problema de germinación. Menos del 10% de las semillas de stevia rebaudiana son viables. Entonces hay ahí un problema en la germinación. Es por ese motivo que la multiplicación de la stevia rebaudiana se hace por vía vegetativa, a través de esquejes y plantines. Entonces, volviendo un poco a la historia, como les mencionaba, en el año 1900, el doctor Ovidio Rebaudi, un bioquímico paraguayo, fue el primer químico que estudió la sustancia edulcorante del KAGE, que es la manera que se le llama aquí en Paraguay, es un término guaraní, que significa hierba dulce, KAGE. Y él publicó este primer análisis químico donde describe los glucósidos correspondientes a esta especie vegetal. Y si en realidad son varias las moléculas o los metabolitos que se encuentran en la stevia rebaudiana, y acá se menciona principalmente a dos. Por un lado tenemos el esteviósido y por otro lado tenemos el rebaudiósido A. Son las moléculas que están en mayor concentración de estos estevioglicósidos y que tienen propiedades medicinales en el caso del esteviósido
y propiedades edulcorantes en el caso del rebaudiosio A. Entonces nosotros acá nos encontramos con una planta que tiene dos características. Por un lado, la industria farmacéutica le interesan las propiedades medicinales, y por otro lado la industria del edulcorante o de los suplementos alimenticios le interesan las propiedades edulcorantes. Acá entonces, cuando nosotros vamos a armar un programa de mejoramiento con el KAGE, tenemos que decidir cuál de las dos características queremos potenciar. Por supuesto, si vamos a hablar de la industria farmacéutica, le interesan las propiedades medicinales, pero si vamos a hablar de la industria alimenticia, le interesan las propiedades edulcorantes. Y podríamos caer en ese problema de que se quieran obtener variedades que tengan altas concentraciones del rebaudiosio A, dejando de lado las otras moléculas. Eso es un peligro que se corre. Por eso es que la academia, y en este caso la universidad, entonces tiene el interés de recuperar todas las moléculas que tiene, y de esa manera poder también mantener, conservar y generar variabilidad en esta especie. Ok, actualmente a nivel mundial la FDA de los Estados Unidos ya aprobó a la stevia rebaudiana como un aditivo alimentario. Entonces ya fue liberado después de muchísimo tiempo, y también tiene apoyo de la FAO para la utilización de esta especie. ¿Cómo se consume en el Paraguay? Normalmente podemos consumir a la stevia rebaudiana como hojas frescas, que puede ir directamente en vasos con agua con hielo. Uno coloca las hojas, son frescas y son dulces. Por otro lado, de las hojas secas se pueden consumir como té o como infusiones, que también se utiliza mucho en nuestro país. Y por último, tenemos los productos ya cristalizados, que ya son productos elaborados donde se separan los metabolitos edulcorantes que de interés en particular. En este caso estamos hablando del rebaudiosio A. Acuérdense, rebaudiosio A. Ahora, a nivel internacional, ¿quiénes son los mayores consumidores? En primer lugar está Japón, que en total se consume como 3.000 toneladas por año. Y Japón va a la cabeza en este consumo. Le sigue la Unión Europea, los Estados Unidos, China y Australia. Es importante destacar que Japón desde hace varias décadas está trabajando en el Paraguay en el rescate y en el estudio de la stevia rebaudiana, tal es así que en algún momento los investigadores de Japón lograron llevar a Japón algunos materiales rústicos, digamos, y desarrollaron un programa de mejora para obtener variedades con mayores propiedades edulcorantes. Tal es así que ustedes conocen a la variedad Morita, Morita 2, que son variedades generadas en Japón. Entonces, de todo ese material que ellos llevaron, que eran criollos, pudieron desarrollar estas variedades mejoradas. Y son las que están recorriendo realmente el mundo, inclusive volviendo a Latinoamérica y a Paraguay. Ok. Vamos a hacer un cuadro comparativo donde hablamos de las variedades que se encuentran localmente. La criolla, mal llamada variedad criolla, es un material mixto, es una mezcla donde se encuentran materiales que no fueron todavía seleccionados y purificados. Es una mezcla. Por eso en realidad no es una variedad, es una mezcla, ¿verdad? Acá le llamamos la variedad criolla. Y en este caso tiene un rendimiento relativamente alto, con 2.000 kilogramos por hectárea, tiene un ciclo corto, la altura de aproximadamente 60 centímetros y solamente tiene un 3% de rebaudiosio A. ¿Sí? Por otro lado, hay una variedad
ya registrada aquí en el Paraguay ya hace mucho tiempo por en aquel momento, el IANT, que era el Instituto Agronómico Nacional, hoy se llama IPTA. Es una institución de investigación que desarrolló un programa del KGE y obtuvo esta variedad llamada EIRT, que EIRT significa miel en el idioma guaraní, y tiene características muy importantes. Rendimiento tiene hasta de 3.500 a 4.000 kilogramos por hectárea. Ustedes ven la diferencia, prácticamente el doble. Tiene un ciclo medio, altura más alta, 80 centímetros, y imagínense la cantidad de rebaudiosio que tiene, 11.3%. Comparado con la criolla, es muchísima la diferencia, ¿sí? Y después de la IRT se obtuvo también otra variedad que fue una variedad desprendida de la EIRT, que es el Catupuru, y que tiene un rendimiento de aproximadamente 3.500 a 4.000 kilogramos por hectárea. Tiene también un ciclo medio, una altura más alta de 90 centímetros en promedio, y el porcentaje de rebaudiosio A que se puede obtener es del 8%. Si bien es un valor intermedio, inferior al producido por el EIRT, también hay zonas del país donde se va produciendo la variedad Catupuru por las condiciones del medio. Entonces, uno va eligiendo con cuál variedad, qué variedad producir, dependiendo de las condiciones en las que se encuentra. Entonces, a nivel nacional, a nivel Paraguay, tenemos 3 materiales diferentes: criolla, EIRT y Catupuru. En el momento de determinar la producción hay puntos que son críticos, y en este caso nosotros estamos frente a una serie de características que son importantes de considerarlas en el momento de la producción. Inicialmente la superficie, hay que considerar la mano de obra, porque en general este cultivo tiene la característica de ser un cultivo familiar, es decir, que el área de siembra de producción del cajé en Paraguay es de aproximadamente media a 1 hectárea por familia. Hasta 2 hectáreas por familia pueden mantener. Si aumentan esta superficie, el cultivo ya no se vuelve rentable porque tiene que contratar personal. Entonces, para hacer un cultivo rentable, las familias tienen que manejarlo como un cultivo familiar. Por otro lado, también es importante saber cuál es la comercialización, los puntos de acopio y cuál es el volumen que se necesita para la exportación. Ustedes vieron la cantidad necesaria o la variedad, la cantidad de productos que se necesita para satisfacer el mercado que Paraguay prácticamente no puede cubrir, y con este ritmo de producción tampoco va a poder cubrir, ¿no? El mayor productor de stevia rebaudiana en el mundo no es Paraguay. Nosotros estamos un poco lejos, siendo entre China, los países de Asia del Este y el Brasil los mayores productores de stevia actualmente. Y un dato muy importante, es necesario tener una cierta infraestructura básica, y el elemento clave que también vamos a estar mencionando hoy es el agua. La stevia rebaudiana tiene un alto consumo de agua. Vamos a ver un poco las perspectivas que tenemos en la producción, en el rendimiento, y normalmente tenemos nuevas técnicas de producción disponibles que permiten mejorar sustancialmente el rendimiento y la calidad en comparación al sistema tradicional en producción no tecnificado. Por supuesto, esto es posible con la aplicación de los conocimientos técnicos relacionados al manejo de cultivos ya desde hace mucho tiempo. ¿Y cuáles son los puntos clave para nosotros? En primer lugar, el requerimiento hídrico. Mencionamos que la frecuencia de riego en los primeros 10 días al menos 4 veces por día. Imagínense ustedes esta ocupación que se le debe dar a este cultivo. Por eso es que se necesita de esta agricultura familiar, y en todo caso se necesita un sistema de riego para poder manejar este sistema. Entonces,
Por eso mencionaba también la parte de infraestructura, porque si no vamos a hacerlo un control, un riego personal manual, necesitamos hacer un riego con un sistema un poco más tecnificado, y eso implica una infraestructura y un costo. Por supuesto, hay que poner en la balanza los gastos operativos y el rendimiento, a ver si eso llega a ser rentable. Entonces, por un lado, en las delicadezas de este cultivo, tenemos el requerimiento hídrico, y por otro lado, que justamente con un clima tropical nuestro, aquí en Paraguay, con esta temperatura que fácilmente llega a los 35-40 grados, más una humedad alta en el ambiente, por supuesto hace que estos cultivos puedan ser atacados por hongos. Entonces tenemos una serie de hongos que afectan al cultivo de la stevia rebaudiana, y sobre todo mencionamos a los que están acá, porque en la primera etapa de producción de la stevia, nosotros nos encontramos con que debemos, en el proceso de aclimatación, proveerle de mucha humedad al cultivo. Entonces, si llega a filtrarse algunos hongos en estos cultivos, en el proceso de aclimatación, vamos a tener muchos problemas para controlar estos hongos. Entonces, tenemos acá dos problemáticas, que son el alto requerimiento hídrico y la probabilidad de tener problemas de hongos. Ok, entonces este hecho, por supuesto, ha generado un mercado insatisfecho, porque dijimos que necesitamos satisfacer un mercado con grandes volúmenes, pero que nosotros tenemos inconvenientes con el terreno, debido a que el Paraguay, ustedes saben que es un país pequeño comparado con nuestros vecinos, que son los gigantes de Argentina y Brasil. Nosotros somos un puntito ahí en el medio. Entonces en cuestiones de área tenemos esos inconvenientes, y por sobre todo que el sistema de producción es un sistema familiar. Entonces, en este contexto, nosotros tenemos que encontrar la manera de obtener o generar variedades que puedan ser, que necesiten menos cantidad de agua, y que puedan también ser tolerantes o resistentes a ciertos patógenos. Entonces, este es el desafío con el que nos encontramos en la producción del KGE, y nosotros como Centro de Investigación estamos proponiendo un sistema que, por supuesto, es lo que venimos hablando, la inducción de mutaciones. Ahora, existen dos sistemas con los cuales se está trabajando para la inducción de mutaciones en cultivos vegetativos. En este caso, dijimos ya que la producción general de stevia no se hace por semillas, sino por propagación vegetativa. Entonces nosotros recurrimos a estos materiales. Y en este caso estamos hablando de inducción química a través de ácida sódica, que es un agente mutagénico indirecto, que puede llegar a producir algunas alteraciones en los genes del cultivo. Y por el otro lado, recurrimos a los métodos o mutágenos físicos. Entonces, en todos estos dos casos, nosotros tenemos que poseer en primer lugar un sistema de cultivo in vitro, es decir, poner a punto la técnica de propagación in vitro para poder tener material suficiente para poder inducir a mutaciones. Entonces, nuestros materiales de orígenes basales, los parentales, son stevia de la variedad EIDT, que ya mencioné. Es una variedad muy noble, que tiene alto rendimiento de rebaudiación y que tiene buen comportamiento agronómico además. En este caso, nosotros utilizamos este material con medio de cultivo Murashige Cook, que por suerte es un cultivo no muy exigente con relación al cultivo in vitro,
Entonces, el medio Murashige-Scoop clásico sin modificaciones a nosotros ya nos sirve para poder multiplicar segmentos nodales o esquejes de stevia. Entonces, estos materiales, estos segmentos nodales son mantenidos bajo condiciones de 25 grados centígrados y 3000 luxes con un fotoperiodo de 16 horas luz. Entonces, son las características de este cultivo. Ahora, en primer lugar, yo voy a mencionar a la inducción con ácida sódica. ¿Y por qué elegimos ácida sódica? Porque este es un producto que no significa, no implica riesgo para los animales. Ustedes saben que manejar, manipular un mutágeno, un agente mutágeno químico es muy delicado porque hay que tener un sistema de bioseguridad que asegure que el manejo de estos productos sean ultra seguros. Imagínense ustedes si hay un derrame, un accidente con estos productos y que puedan ser mutágenos y poder producir algunos problemas en los animales, en las personas. Entonces, el ácida sódica es un producto que se utiliza inclusive en la industria alimenticia como un conservante. Entonces, si partimos de ese punto de vista, este producto es seguro y cómo actúa sobre la planta. El ácida sódica actúa indirectamente con el ADN de las plantas porque en el metabolismo del ácida sódica actúa sobre el ciclo que se encuentra solamente en las plantas. Es decir, que los animales, donde estamos incluidos nosotros, no tenemos el ciclo metabólico donde actúa la ácida sódica, por eso para nosotros no es peligroso. Ahora, nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. En un frasco de vidrio con medio MS, colocamos diferentes concentraciones crecientes de ácida sódica, partiendo por supuesto con un grupo control, luego concentraciones de ácida sódica de 100, 200, 300, 400 micromolar. Estos materiales que ya se encontraban, el ácida sódica en diferentes concentraciones, se encontraban en el medio de cultivo MS, fueron insertados o estos segmentos nodales de stevia y se dejaron por 4 días de exposición. Posteriormente a esta exposición, al quinto día, fueron retirados, lavados y puestos en medios de cultivo sin ácida sódica para continuar con su desarrollo. De esa manera se considera que ese tiempo fue suficiente para que los segmentos nodales estén en contacto con el ácida sódica y puedan ya tener un efecto en estos materiales. ¿Sí? Bueno, acá nosotros tenemos los frascos ya, estos son frascos promedio, ¿sí? No son puestos por conveniencia. Se dieron varios frascos y eran 5 frascos por dosis y de esos materiales se fueron midiendo y viendo la altura media. Entonces encontramos acá que esta es la altura media del control. A los 100, con 100 micromolar va disminuyendo la altura de los plantines hasta que llegamos a un momento en que los plantines prácticamente mueren, no se desarrollan. Entonces, de esta manera, nosotros podemos hallar por regresión lineal el valor de la dosis de ácida sódica que es capaz de reducir el 50 al 40% el crecimiento de estas plantas, ¿sí? Entonces, nosotros de esa manera podemos ir hallando el valor de GR40, que es la reducción de crecimiento en un 40%. Entonces, acá nosotros cuando hicimos estas alteraciones con la ácida sódica, nosotros encontramos unas manifestaciones de los plantines expuestos a la ácida sódica en diferentes concentraciones y vimos que de esta manera
sí se generó variabilidad. Entonces, con la aparición de ciertas características, nosotros podemos decir que no encontramos, que pudimos generar variabilidad. En este caso, ustedes ven aquí que, por ejemplo, vamos a ver un poco más adelante, en unas láminas más adelante, algunas características del medio cultivo. Encontramos, por ejemplo, hojas en una sola hoja por nudo. Normalmente las hojas, ¿se acuerdan que cuando describíamos las hojas eran 2 hojas por nudo y estaban en posición opuesta? Acá encontramos material que tenía una sola hoja por nudo. También encontramos 3 hojas por nudo. ¿Ven ustedes? También encontramos tallo quebrado y encontramos hojas amorfas. Para nosotros, encontrar estos materiales implica que estamos frente a una generación de variabilidad. Eso no significa que nosotros vamos a utilizar estos mismos materiales y que van a mantenerse de esa manera. En general, cuando hablamos de inducción de mutaciones, en el momento de incidir sobre estos cultivos, en una primera instancia, manifiestan ciertas alteraciones físicas, morfológicas, que luego van retrocediendo y de esa manera las plantas se desarrollan normalmente. Eso, por supuesto, considerando la concentración ideal para la generación de mutaciones. Ya habíamos identificado que tenía que ser la GR40. ¿Sí? Acá nosotros podemos ver algunas características del crecimiento de la stevia de los segmentos nodales. Acá nosotros vemos que hay nudos, hojas alternas en nudo. ¿Sí? Acá tenemos una sola hoja que habíamos mencionado recientemente, una sola hoja por nudo, y son en disposición alterna. También tuvimos este material que tiene 3 hojas por nudo, ¿ven? También, por supuesto, existen en concentraciones ya más elevadas tallos quebrados, existen hojas amorfas que van alterando a estos cultivos. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir identificando estas alteraciones. Bueno, esto es lo que tiene que ver con inducción química. También nosotros realizamos inducción de mutaciones en stevia rebaudiana con rayos X, que son mutágenos físicos. En este momento en Paraguay no tenemos irradiadores gamma con fuente de cobalto 60, por eso es que tuvimos que recurrir a rayos X, que también tiene efectos similares. En este caso lo que se hace son las multiplicaciones de los esquejes de stevia rebaudiana en medio de cultivo, y una vez que estén en condiciones se colocan en placas de Petri con medio MS, como ya habíamos mencionado, y eso se lleva a la irradiación. Como nosotros mencioné que no tenemos un irradiador exclusivo para investigación o para de forma comercial, tuvimos que recurrir a un hospital de cáncer donde se hace radioterapia, y en ese lugar pudimos llevar nuestros materiales, por supuesto, un fin de semana, o sea, los fines de semana donde los equipos no son utilizados, llevamos los materiales y fueron irradiados. Los técnicos físicos se encargaron de realizar los cálculos en base a la distancia y el tiempo de exposición para que acumulen las dosis que nosotros queríamos. Entonces, de esa manera, nos encontramos con las irradiaciones a diferentes dosis, ¿sí? Y esto iba de 10 en 10, desde 10, en las dosis crecientes, de 10 hasta 100 Gray acumulados. Y de esa manera nosotros pudimos llevar a los laboratorios y poder obtener materiales ya inducidos. Entonces tenemos 2 grupos de ensayos, uno con inducción física y otro con inducción química. Una vez que se realizan esta inducción de mutaciones, se tiene que aclimatar y llevar a cabo para su desarrollo. No es lo mismo hacer ensayos de selección en medio de cultivo que hacerlo
en condiciones naturales. Por supuesto, nosotros sabemos que las plantas, los plantines, no desarrollan o no producen suficientes metabolitos cuando están en una primera etapa. Sí, cuando ya el desarrollo está avanzado y antes de la floración es cuando tiene la mayor concentración de rebadióxido A y este bióxido. Por eso nosotros tenemos que hacer los ensayos de selección en condiciones de suelo, en campos experimentales o demostrativos. Y en este caso nosotros llevamos nuestros materiales, no solamente los materiales inducidos, sino también materiales que fueron mejorados por el IPTA, que tiene líneas avanzadas ya en su germoplasma y están haciendo evaluación. Entonces aprovechamos esos materiales para establecer una parcela demostrativa en una cooperativa que se encuentra al norte del país, que es el departamento de San Pedro, donde es una zona donde se produce grandes cantidades de stevia. Entonces, lo que hicimos fue establecer estas parcelas demostrativas, hicimos una serie de capacitaciones para ver cómo se realiza este sistema de selección y de esa manera entonces presentamos una lista, una grilla que le entregamos a los participantes y nos ayudaron a realizar la selección. Nosotros tenemos dos tipos de evaluaciones. Por un lado, entonces hacer la selección a campo, donde vamos a ver las características morfológicas de la planta y de los materiales, y de esa manera poder seleccionar los más interesantes. Y en este caso, vamos a ver que dos materiales sobre todo fueron muy elegidos por los participantes. En este caso, estamos hablando de, bueno, tienen código por cuestiones de propiedad intelectual y de registro para las variedades. Entonces, este material 25A y el 15 son los que tuvieron mejor comportamiento y fueron seleccionados por mayor cantidad de participantes. Y en este caso, ustedes se imaginan, estos son los materiales del IPTA. Acá tenemos un solo material nuestro, que fue generado en laboratorio y ustedes se dan cuenta que no fue muy elegido, digamos, por los participantes. Entonces, de todos los que estuvieron ahí presentes, de los 33, solamente 9 eligieron nuestro material. ¿Por qué llamó ese material? Porque fue el material que elegimos, que tenía un buen comportamiento desde la aclimatación hasta las macetas. Entonces, ese material se comportó de esa manera. Y bueno, no siempre en la primera se obtienen materiales interesantes. Así es que, por otro lado, nosotros queríamos saber que la concentración de metabolitos que tienen esos materiales, entonces se realizó el análisis de cuantificación de los metabolitos, en este caso rebodióxido A y este bióxido, a través de métodos analíticos establecidos internacionalmente, con un sistema de cromatografía líquida de alta precisión con el equipo de HPLC, y de esa manera pudimos también cuantificar los valores de este bióxido que ustedes ven acá el cromatograma con un pico muy importante, por supuesto corriendo siempre con estándares, patrones, y el rebodióxido A también, que tiene un pico muy limpio y típico. Entonces, considerado estos patrones y estos modelos, pudimos también hacer la cuantificación de los metabolitos en las líneas que fueron llevadas a campo para su selección. Y acá ustedes ven la concentración de rebodióxido A que se obtuvieron en nuestro material comparado con el EIDT, el Catupul y las otras líneas avanzadas del IPTA, que a pesar de que no tuvo, además de que no tuvo un buen comportamiento para los seleccionadores, tampoco tuvo buen rendimiento en rebodióxido A. Entonces nuestro material, como tiene la mitad prácticamente o menos de la mitad
de concentración de radiodióxido A no pasó la prueba para su desarrollo. Ahora, nosotros, por supuesto, nosotros no vamos a desertar estos materiales, nosotros seguimos investigando. Nuestro siguiente objetivo, nuestro otro objetivo es el de ver la capacidad que tengan estos materiales para tolerar a estrés hídrico. Entonces estamos también en ese proceso buscando materiales que tengan más tolerancia. Y en ese sentido, en nuestro laboratorio se puso a punto la técnica para hacer una selección de materiales, digamos, variedades convencionales, en este caso IRT, a diferentes concentraciones de polietilenglicol y de cloruro de sodio en el medio de Murashige-Cook para simular condiciones de estrés hídrico. Entonces, nosotros en este momento ya contamos con un protocolo de selección que fue ajustado con material de IRT, que es el material parental. En este momento, ahora lo que nos toca es evaluar nuestros materiales si es que pasan la prueba de tolerancia a estrés hídrico comparado con los controles EIRT y Catupurí. Ahora, ¿cuáles son nuestras perspectivas con relación al KGE, a la stevia? Seguir insistiendo en la generación de variabilidad y la evaluación de materiales con sus respectivos contenidos de radiodióxido A y de este bióxido. Y por supuesto, también ver el tema de generación de materiales que sean más tolerantes al estrés hídrico y por otro lado, más adelante, que sean también tolerantes a patógenos, sobre todo los hongos que estábamos mencionando. Algo que quiero agregar en este momento antes de despedirme es que nosotros habíamos mencionado en el comienzo que es una característica de la stevia rebaudiana la alta variabilidad que posee. Entonces, y en ese caso, a mí me preguntaron o me cuestionaron en su momento de por qué yo quiero generar más variabilidad en la stevia rebaudiana, siendo que naturalmente ya existe mucha variabilidad en el cultivo. Y bueno, eso es fácil, bueno, no es fácil, pero es justificable porque hasta el momento no existe en la naturaleza materiales de stevia rebaudiana que sean altamente tolerantes a la sequía, que sean tolerantes a patógenos y que tengan buenos rendimientos. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en la naturaleza una característica deseada, es cuando nosotros recurrimos a la inducción de mutaciones. Es por eso que si bien la stevia tiene alta variabilidad natural, nosotros seguimos insistiendo en generar más variabilidad para ver si encontramos las características que nosotros deseamos. Entonces, muchísimas gracias a todos y espero que tengan algunas consultas para mí. Muchas Yo no gracias, sé. Héctor. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes. Muy buena su exposición, muy bien su procedimiento. Vamos a ver, tenemos una pregunta aquí vamos a ver, de Félix Argüello. ¿Cuántas plantas llevaron a campo para hacer la selección y la técnica proveniente, física y química o química? Ok, a ver, de todo el material que llevamos a campo para hacer la selección, en este caso que fue una selección participativa, fueron 50 réplicas de cada línea avanzada. Cada línea avanzada era una línea que provenían de nuestro laboratorio, por un lado, y también del programa de mejoramiento de stevia del IPTA, que es el Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola. En total evaluamos 10 materiales en este caso. Y entonces esa es la cantidad de materiales que fueron evaluados en este proceso de mejoramiento participativo. Héctor, ¿cuántas plantas de M2 llevaron al campo ustedes, digamos, en el caso de los físicos?
Ya nosotros esperamos un poquito más en este caso. Si bien en esta clasificación de mutaciones en cultivo, en multiplicación vegetativa, sería una M1V1, Ujú. la primera generación, luego la M1V2 y a partir de allí en la siguiente multiplicación recién hacer la selección. Nosotros hicimos unos primeros ensayos en condiciones de cultivo, en medios de cultivo, con polietilenglicol y cloruro de sodio, que es lo que les mencionaba, pero todavía no llevamos a campo en condiciones naturales, digamos, fuera de campo. Muchas gracias, Héctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Rafa, Sí, señor. una consultita. Héctor, bueno, muchas gracias por la Pueden alzar la mano presentación. si alguien tiene una pregunta. La Ujú. manito adicional. Esto es trampa. Quería consultarte si, bueno, lo que utilizaron fue PEG 6000 o PEG 8000, o si han 6.000. utilizado, ajá, 6.000. ok. Y si han, bueno, si han utilizado ambos, ¿con cuáles de los dos han visto mejores resultados? Y bueno, en realidad, a ver, en realidad, si vamos a hablar estrictamente de tolerancia a sequía, tendríamos que seleccionar polietilenglicol, porque cuando estamos hablando de cloruro de sodio, más bien es tolerancia a la salinidad, ¿verdad? Que indirectamente está generando ese estrés. Pero si vamos a ir estrictamente a un estrés hídrico, tenemos que trabajar con polietilenglicol. En este caso, lo que nos daría los datos, los resultados de cloruro de sodio más bien a la salinidad. Si alguien quiere hablar, lo puede hacer. No es que yo dejé de levantar la manito para visualizarlo yo aquí, pero si alguien quiere hablar directamente, lo puede hacer. Ra- Rafa, creo que es que el sistema está solo habilitado para pocas personas, me parece. Creo que por eso son las preguntas en el chat. Ok. Ah, ok, ok. Permiso, Ok. quería acotar también solamente una cuestión con el tema de, que está presentando el doctor, que también a veces mencionan que esta cantidad de personas que participan de esa etapa de fitomejoramiento participativo, a veces dicen como que son pocos, ¿verdad? Ahí en el gráfico podíamos ver que eran 33 personas 32. o 32, pero hay que considerar que estos son productores, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos digo nosotros porque también colaboro con el doctor, ¿verdad? En estos proyectos, eh, se identifican los productores o quizás algunos líderes, ¿verdad? De estas comunidades que producen estos cultivos, ¿verdad? Es un cultivo de pequeños productores, digamos. Entonces, por eso no se hace de forma masiva, porque justamente cuando hacen la selección que queremos que sea con todos los criterios que los productores requieren, ¿verdad? Entonces, nada más mencionar eso porque también a veces nos dicen, bueno, son pocas personas, son pocas, pero normalmente elegimos ciertas comunidades donde hay, sabemos que suelen haber muchos productores y otra vez elegimos uno por familia, digamos, ¿verdad? Entonces, pero es una etapa importante porque muchas veces si no pasa por estas etapas de selección y digamos, que estos productores adopten esta variedad, incluso se pueden perder otra vez, ¿verdad? Entonces, por eso es importante nosotros socializar y que ellos se familiaricen y que, digamos, adopten estos cultivos. Nada más eso quería también acotar. Gracias, Antonio. Vamos a ver si hay alguna de Mayro Madrid. Hay gente quejándose de que no puede hablar. ¿Por qué no abrieron el sistema más? Pasa que, de todos modos, yo creo que pueden hacer las consultas por correo o algo así y sin ningún problema nosotros vamos a estar respondiendo. Me parece, ok, está bien. Muchas gracias, Héctor. En Muchas realidad, gracias por la invitación. ahora vamos a continuar con el ingeniero Antonio Zamudio. Antonio Zamudio se desempeña como responsable de la unidad de iniciación científica y docente. Es investigador del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de Asunción, del CEMIT UNA. Es ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA.
máster en Ciencias de Biotecnología del CEMIT UNA, docente en la carrera de Ingeniería Agronómica de la UNA, doctorado en Genética y Mejora de Plantas en LICTA, Cuba, realizado entrenamiento en centros de investigación como Centro de Investigación Científica de Yucatán, Mérida, en México, en el Centro Nacional de los Recursos Genéticos de Guadalajara, México, en Embrapa, en el Genetic Resources and Biotechnology, en Brasilia, Brasil, en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, el Salto, Uruguay, entre otros. Actualmente colabora en la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo aplicando tecnología nuclear como herramienta para el mejoramiento de cultivos y la obtención de variedades tolerantes al estrés abiótico con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica. Bienvenido, Zamudio. Adelante con su exposición. Esperemos que podamos abrir el sistema a más preguntas al finalizar para que todo el mundo pueda participar en relación también a la presentación del doctor Nakayama. Adelante, Samuel. Gracias. Muchas gracias, doctor Rafael, por la presentación y también extender un poquito mis agradecimientos a la Universidad Nacional de Costa Rica por la invitación y para poder difundir un poquito los trabajos que estamos haciendo acá en el CEMIT. Bueno, mencionarles un poco que nosotros estamos trabajando en un centro de investigación que se llama CEMIT, que está en Paraguay, ¿verdad? El CEMIT depende de la Universidad Nacional, es homónimo también de la Universidad Nacional de Costa Rica, ¿verdad? Tenemos el gusto, tanto el doctor Nakayama como yo y otros investigadores, de ya conocer a algunos investigadores de su universidad y de la Escuela de Ciencias Agrícolas. Y bueno, entonces, para hablar un poquito de Paraguay, Paraguay es un país que se encuentra en Sudamérica. Normalmente se denomina como el corazón de América, ¿verdad? Y bueno, estamos rodeados de países gigantes como Argentina, como Brasil, como Bolivia. Bueno, y se divide en dos grandes regiones, ¿verdad? Que una de las regiones se denomina Chaco y la otra región, que es la región oriental, ¿verdad? Ok. Bueno, recién el doctor nos estaba hablando un poco de la stevia, ¿verdad? De uno de los cultivos que estamos trabajando con este método de inducción de mutaciones. Y encontramos acá que la stevia, que en este rubro Paraguay es el segundo productor y exportador a nivel mundial. Bueno, y también encontramos otros rubros importantes. En mi caso, yo le voy a estar hablando de la soja, ¿verdad? En el caso de la soja, comparando un poquito con la stevia, no es un cultivo nativo de Paraguay y tampoco el consumo a nivel local es importante, ¿verdad? Más allá de los aceites de uso doméstico, entre otros, pero realmente casi toda la producción de Paraguay se exporta, ¿verdad? Entonces, digamos que tiene mucha importancia económica porque normalmente los análisis económicos que se realizan anualmente, la soja aporta de divisas, digamos que provienen del extranjero, aporta casi el 40% del total, ¿verdad? Entonces es un rubro muy, muy importante, ¿verdad? Bueno, si vamos a hablar de la producción y de los inicios del cultivo, podemos mencionar que el cultivo en realidad ya ingresó allá por el año 1921 por el doctor Pedro Cianzo. Y bueno, se fue produciendo a pequeñas escalas en varios departamentos, pero posteriormente, con el desarrollo de la tecnología y con digamos, con estas variedades que tienen mucha, por ejemplo, las variedades transgénicas, y se fueron adoptando a ciertos mecanismos de producción, se fue ampliando, ¿verdad? Entonces acá podemos ver en una tabla la producción, que allá por el año 2016, que eran aproximadamente 7 millones de toneladas, ahora mismo estamos produciendo 10 millones de toneladas, ¿verdad? En una superficie de 3.500.000 hectáreas y un rendimiento promedio de 2.857 kilogramos por hectárea.
Universidad Nacional de Costa Rica, ¿verdad? La zona de producción se concentra en 3 departamentos, ¿verdad? Que se puede mencionar que son Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú, ¿verdad? También se esparce un poco en otros departamentos, pero principalmente en estos 3 departamentos. Mencionando otra vez un poco la parte económica y de la importancia que tiene la soja para el país en cuanto al ingreso de divisas, acá podemos ver una tabla. Es una tabla comparativa de las exportaciones, ¿verdad? Y podemos ver, por ejemplo, granos de soja. Tenemos 2 columnas que son los años 2017 y 2018. Podemos ver a granos de soja que tenemos un ingreso de divisa de 2.132 millones de dólares, ¿verdad? Y con similares valores en el año 2018. En total podemos ver que entre granos de soja, aceite de soja y harina de soja, que son los 3 rubros importantes derivados de la soja, más de 3.000 millones anuales, ¿verdad? Comparado con otros rubros importantes de exportación como la carne o incluso la energía eléctrica, podemos ver que hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces es un rubro estratégico y muy importante para el país. Si bien nosotros no tenemos mucha cultura, digamos, de consumo, ni tampoco se utiliza mucho como alimento de animales, es un rubro estratégico para obtener divisas provenientes de las exportaciones, ¿verdad? Bueno, pero también tenemos problemas, ¿verdad? No todos son buenas noticias. En este caso también la soja es susceptible a varias enfermedades. Acá podemos ver algunas de ellas, ¿verdad? Se puede mencionar Pomosi, Coletotrichum, Cercospora, entre otros. Pero últimamente se ha visto una aparición en los campos de una enfermedad denominada pudrición carbonosa de la raíz y tallo. Esta enfermedad es ocasionada por el hongo Macrophomina fasciolina. Pudrición carbonosa de la raíz y tallo. Podemos observar acá los microesclerosios, que son como estructuras de resistencia que produce este hongo. Podemos mencionar también que es un hongo del suelo y según estudios previos se ha encontrado en prácticamente todas las zonas productivas del país, ¿verdad? Toda esa zona donde se produce soja, incluso en otros departamentos que todavía no ha ingresado la producción de soja, se ha encontrado microesclerosios en las parcelas, microesclerosios de Macrophomina fasciolina. Entonces tenemos presencia del hongo en todo el país. Es un hongo polífago. Hay reportes que afectan a más de 400 especies. No existen productos químicos que sean eficientes para el control de Macrophomina fasciolina. Si bien hay estudios de algunos fungicidas, siempre se están reportando un control del 30-40% que no son efectivos realmente, digamos, para decir que estos productos fungicidas son efectivos para Macrophomina fasciolina. Todo esto hace que sea un hongo de difícil control, ¿verdad? Nos estamos encontrando con un hongo que en ciertas condiciones puede causar muchas complicaciones, ¿verdad? Y estas condiciones se puede mencionar que son altas temperaturas y baja humedad del suelo, ¿verdad? Es un hongo, se dice que Macrophomina fasciolina es un hongo oportunista que está en el suelo, que los microesclerosios están en el suelo y bueno, ellas esperan condiciones desfavorables para las plantas, ¿verdad? Si hay poca humedad del suelo y elevada temperatura, la planta entra como un estado de estrés y es el momento que Macrophomina fasciolina aprovecha, digamos, para infectar y bueno, para colonizar los tejidos de la planta. Bueno, cuando se presentan estas condiciones, se dice que Macrophomina fasciolina es un hongo. En las plantaciones lo que vemos son este tipo de, digamos, de impacto en los cultivos. Podemos observar manchones donde las plantas primeramente entran en estrés y después empiezan como a secarse, ¿verdad? Normalmente esto es lo que se ve.
La soja es un rubro de grandes extensiones en Paraguay. Podemos tener productores de 1.000, 2.000, incluso más hectáreas. Entonces, en un campo, lo que se va viendo son manchones, ¿verdad? Son manchones, como se ve acá. Normalmente en esos manchones son áreas quizás un poco más elevadas del terreno. Eso hace que también la humedad sea menor, digamos, humedad del suelo. Entonces, como les mencioné, esas plantas se estresan más que las plantas que están en el alrededor. Y bueno, como tenemos presencia de microesclerosis, esos microesclerosis empiezan a infectar las plantas. Y bueno, entonces estos son los síntomas y signos típicos de la enfermedad. Entonces lo que podemos observar es esto, ¿verdad? Cabe resaltar también, volviendo a la imagen anterior, ¿cuál es el ciclo del hongo, ¿verdad? El hongo infecta a la planta, entonces empieza a matar, se empieza a dispersar por los haces vasculares y posteriormente a todos los tejidos de la planta y empieza a producir estos microesclerosios que son estructuras de resistencia. Entonces, estos microesclerosios se vuelve a depositar en el suelo y va aumentando la cantidad de inóculo que hay en esa parcela, ¿verdad? Entonces, eso también hace que se vaya diseminando. Entonces, en un cultivo o en una parcela que hay presencia de microfomina, es una complicación, ¿verdad? Porque va a ir aumentando la cantidad de inóculo que se va depositando en ese suelo. Eso es un problema porque incluso es un hongo polífago, difícilmente se pueda producir otro rubro y bueno, es una problemática que se va instalando en nuestros campos, ¿verdad? Entonces, el gráfico que vemos acá nos muestra un poquito eso, ¿verdad? El ciclo y el aumento de estos microesclerosis en el suelo. Bueno, hasta el momento no hay variedades tolerantes de Macrofomina fasciolina, si bien hay algunas investigaciones desarrolladas principalmente por grupos de investigación de Estados Unidos y de algunos otros grupos insertos en otros países, ¿verdad? Donde se menciona que hay variedades tolerantes. Todavía en Paraguay no tenemos material que esté ya liberado, lanzado y producido, que se produzca ya a campo, que se mencione que tenga tolerancia a Macrofomina fasciolina. En este punto es muy importante lo que el doctor mencionó ahora. Muchas veces, si estos genes no están presentes en el genoma, si no tenemos variedades, no tenemos, digamos, especies silvestres emparentadas, donde se tenga algún gen de resistencia o algunos genes de resistencia, entonces ese camino es difícil, ¿verdad? Es difícil obtener variedades por cruzamiento o por otro método. Entonces, por eso nosotros quisimos probar estos métodos, ¿verdad? Bueno, entonces, trabajamos con una variedad convencional que se llama NK3363. Es una variedad élite, pero es convencional, ¿verdad? No es transgénica. Y esta variedad entró en un programa de mejoramiento para ver si obtenemos, ¿verdad? Esto que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que nuestro tema es inducción de mutaciones. En este caso es por radiación, ¿verdad? Por rayos gamma. Y lo que queremos es que haya algún efecto, ¿verdad? Sobre estos genes que pudieran adquirir estas condiciones para tener tolerancia a Macrofomina fasciolina, ¿verdad? Estos genes no necesariamente tienen que ser un gen de tolerancia directa al hongo. Podemos ver también, o podemos esperar también que alguna condición que pueda ser diferente a la planta y que favorezca, por ejemplo, a la tolerancia por escape, eso estaría muy bien para nosotros. Por ejemplo, se sabe que como ejemplo, ¿verdad? Una raíz que sea más exuberante y que sea más profunda puede tener tolerancia a ciertas condiciones de estrés, ¿verdad? De estrés hídrico en este caso. Entonces, estamos buscando
características generales que se puedan modificar y que como resultado tengamos una tolerancia a esta enfermedad, ¿no?, producida por este hongo. Bueno, primeramente trabajamos en un protocolo, ¿verdad? Acá podemos ver un esquema de ese protocolo donde les voy a estar mencionando más detalladamente. Como ya les mencioné, trabajamos con la variedad NK 3363. En este caso denominamos M0. Entonces, primeramente lo que se hace es una curva de radiosensibilidad, comparando un poquito con lo que presentó el doctor. Por ejemplo, en el caso de la stevia, se compararon el efecto de diferentes dosis de concentración de ácida sódica. En este caso fueron diferentes dosis, pero de radiación absorbida. Entonces, mediante bibliografía nosotros e investigaciones previas, sabíamos que estas dosis tendrían que ir desde 100 a 300 o 400 grados, ¿verdad? Entonces, se irradiaron diferentes lotes a estas diferentes dosis y también realizamos nuestra curva de radiosensibilidad, ¿verdad? Normalmente se denomina DL50 o DL40, ¿verdad? Que sería como dosis letal media, ¿verdad? Pero en este caso sería la dosis que reduce la altura de la planta al 50 o al 40%, ¿verdad? Pero en este caso sería la dosis. Bueno, después de estos ensayos de la curva de la radiosensibilidad, nosotros nos quedamos con 2 dosis, porque vimos que estos efectos nos da allá por los 170 Gray de dosis absorbida. Entonces decidimos hacerlo a 150 y 200 Gray para tener un poco, digamos, el efecto de un poco antes de la radiación y un poco después, ¿verdad? Cabe destacar que queremos tener variación, pero esa variación tiene que ser, digamos que intermedia, ¿verdad? Tampoco queremos causar grandes efectos en el genoma de la planta y que después tengamos, quizá obtenemos lo que queremos, pero tenemos, se afectan otros genes, ¿verdad? Importantes quizás para lo que nosotros estamos queriendo en general de la especie, ¿verdad? Entonces, por eso normalmente se eligen estas dosis intermedias. Bueno, una vez que se irradiaron y que se eligieron estas 2 dosis, siguiendo un poquito con nuestro esquema, en ese momento, esas semillas que ya fueron irradiadas en estas 2 dosis ya se denomina M1, ¿verdad? M0 sería el lote sin irradiar. M1 ya es la misma semilla que era M0, pero ya irradiada, ¿verdad? Recordemos que son dos dosis, 150 y 200 Gray. Bueno, posteriormente estos lotes de 150 y 200 Gray fueron digamos, establecidos a campo. O sea, lo que nosotros hicimos es llevarlo a campo, hacer una multiplicación masal, dándole todas las condiciones que requiere el cultivo para un buen desarrollo. Entonces, o sea, en esas 2 etapas que consideramos M2 y M3, no se hizo selección, ¿verdad? Se le da todas las condiciones necesarias al cultivo para obtener, digamos, un stock de semillas y también para que segregue estas variaciones que pueden haber en los distintos genotipos, ¿verdad? Entonces es lo que podemos ver en estas imágenes. Bueno, posteriormente, a partir de M3, lo que hicimos fue llevar estas semillas de M2, el cual hicimos una multiplicación de forma masal, llevamos a un campo donde había reporte de macrofomina faseolina, ¿verdad? Es un campo que pertenece a la Facultad de Ciencia Agraria, es el campo experimental, donde anteriormente había cultivo de maíz. O sea, en el ciclo anterior
había maíz, ¿verdad? Entonces, nosotros hicimos un seguimiento para buscar una zona donde haya presencia natural, digamos, del hongo. E identificamos este lugar que era una parcela donde había maíz y donde tuvo una alta infestación por este hongo, ¿verdad? Nosotros hicimos análisis de suelo y de la planta, y en el suelo había mucha presencia de microesclerosis y más del 60% de las plantas de maíz eh, no pudieron llegar a término porque fueron afectadas por esta enfermedad producida por este hongo. Entonces, en M3 lo que hicimos fue sembrar las semillas en esta zona donde había presencia natural de Macrofomina fasciolina. Bueno, también le dimos todas las condiciones necesarias para que el cultivo pueda progresar, digamos. Entonces, la única variación era que era una zona o suelos que tenían alta infestación de Macrofomina fasciolina. Bueno, también nuestro cultivo de soja en esa etapa se vio afectada por este hongo, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue seleccionar aquellas plantas que demostraban mayor tolerancia a ese estrés producido por esta enfermedad. Entonces en M3, en esa etapa, ya hicimos una primera selección. Entonces, ¿qué denominamos selección a campo, verdad? Ok, vamos a seguir. Bueno, esta selección que se hizo en esta etapa, las plantas candidatas, digamos, nosotros seleccionamos las semillas de cada planta candidata y se seleccionaron aproximadamente 250 genotipos que nosotros consideramos que tenían ese potencial, digamos, como tolerantes a Macrofomina fasciolina. Entonces, pasamos a una segunda etapa, ya M4, donde nuestra selección iba a ser ya en invernadero, ¿verdad? Íbamos, digamos, a darle una presión de selección más intensa, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, en esta etapa tenemos algunos candidatos, pudimos detectar 250 genotipos, y con esos 250 genotipos fuimos ya a invernadero, ¿verdad? Bueno, entonces por eso acá en este esquema podemos ver que dice M4 siembra en invernadero. Recordemos que en esta etapa era M3, ¿verdad? Entonces las semillas ya producidas en esa etapa ya eran M4, ¿verdad? Entonces lo que hicimos en esa etapa fue, como podemos ver en estas imágenes, fue ya inocular las semillas que iban a ser sembradas en maceta, ¿verdad? Como podemos ver en estas imágenes, también nosotros trabajamos en obtener microesclerosis de este hongo. Hicimos también a la par con estos ensayos de campo, con la multiplicación masal. También hicimos colectas de diferentes zonas de producción, de las más importantes en el Paraguay, ¿verdad? Como ya les mencioné, son 3 departamentos. Entonces, en estos lugares donde se reportaba Macrofomina fasciolina y teníamos estos síntomas, estos manchones, como les mostré anteriormente, nosotros hicimos colectas, ¿verdad?, de plantas con estos síntomas. Así fue que tuvimos más de 100 aislados de Macrofomina fasciolina. Hicimos otra vez pruebas de virulencia con ellas y nos fuimos quedando con aquellas que demostraban mayor virulencia. Eso eran ensayos de laboratorio, ¿verdad? Entonces, con estos aislados que demostraban mayor virulencia, nosotros inoculamos otra vez estas semillas que demostraban cierta tolerancia en esta primera etapa de selección a campo, ¿verdad? Bueno, entonces de esta manera sembramos en invernadero. Y hicimos ya posteriormente nuestras evaluaciones, ¿verdad? Se evaluó la emergencia, la sobrevivencia y la incidencia del hongo en esa etapa de invernadero, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver en estas imágenes de arriba ya los candidatos, ¿verdad? M4, con las semillas inoculadas y con, digamos que esas macetas estaban inoculadas, estaban infestadas con estos microesclerosis de Macrofomina fasciolina.
Bueno, recordemos que Macrofomina fasciolina es un hongo oportunista, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Otra vez para recordar, que ella está presente y espera ciertas condiciones, ¿verdad? Esas condiciones tienen que ser desfavorables para la planta y favorables para que ella pueda infectar. Entonces nosotros le dimos condiciones, otra vez le dimos condiciones que requiere el cultivo para un desarrollo normal hasta el día 40, ¿verdad? A partir del día 0, que es la siembra, hasta el día 40, se le dio todas las condiciones normales para que la planta pueda progresar, ¿verdad? A partir del día 40 nosotros empezamos a cortar el régimen de riego. Este régimen de riego no era para que la planta muera debido al estrés hídrico, ¿verdad? Entonces, lo que queríamos era, digamos, que entre en una etapa de estrés, pero que ese estrés hídrico no sea tan drástico. Entonces, para ver cómo, cómo se desarrolla este hongo, ¿verdad? Cómo va infectando este patógeno. A la par también hicimos ciertos ajustes previos, ¿verdad? Para ver esta etapa de riego y hasta qué porcentaje se podía reducir el riego para que no afecte al cultivo, ¿verdad? Entonces lo que queríamos es, en esta etapa, es que se estrese la planta, que tenga estrés hídrico y también por temperatura, porque esto se hizo en una casa de vegetación y hay registro de más de 40 grados de temperatura, pero que ella no muera por estas dos condiciones, sino en todo caso que infecte el hongo y que la muerte final sea producida por este, ¿verdad? Entonces lo que esperamos es, digamos que estamos alzando todo lo que se pueda la selección, la presión de selección para que estos genotipos que son seleccionados en esta etapa realmente sean genotipos promisorios, ¿verdad? Para estas condiciones. Entonces, en estas tres imágenes que vemos acá arriba, a la derecha, donde dice T0, T1 y T2, son estas etapas de estrés hídrico, ¿verdad? Entonces vemos la planta que está muy bien, ¿verdad? Y después cuando fuimos reduciendo el estrés hídrico, ya vemos ya que la planta empezó a tener síntomas por la enfermedad, ¿verdad? Bueno, también nosotros quisimos determinar si puede haber alguna variación en cuanto a metabolitos, ¿verdad? Y en ese momento lo que podíamos determinar es el nivel de fenoles totales, ¿verdad? Se sabe también que los fenoles, los compuestos fenólicos también pueden tener una implicancia, ¿verdad?, a la tolerancia a ciertas enfermedades, ¿verdad? Entonces quisimos ver si hay una variación en cuanto al nivel de fenoles totales. Entonces, se hizo determinación de todas las plantas en estas tres etapas de los compuestos fenólicos, ¿verdad? En la etapa 0, en la etapa 1 y en la etapa 2, para ver si hay una relación entre estas dos variables, ¿verdad? Entonces, compuestos fenólicos y, digamos, la tolerancia a macrofomina fasciolina. Queremos ver si aquellos genotipos que demostraban mayor tolerancia tenían mayor nivel de compuesto fenólico. Bueno, entonces, acá lo que vemos es ya los resultados, ¿verdad? En esta primera evaluación lo que evaluamos fue la emergencia y la sobrevivencia, ¿verdad? Ya les mencioné que en total, en esa primera etapa en campo, seleccionamos 250 genotipos que queríamos evaluar en invernadero, ¿verdad? Por eso acá en N vemos 223 y acá abajo vemos 27, ¿verdad? Este grupo corresponde a aquella dosis que vinieron de la dosis absorbida de 150 Gray, ¿verdad? El grupo de abajo proviene de 200 Gray. Bueno, cabe destacar que si nosotros miramos acá la diferencia en cuanto a la cantidad que hay es muchísimo. Ahora acá arriba tenemos 223 individuos, 223 genotipos y acá abajo solamente 27, ¿verdad? Realmente esto fue porque el stock de plantas que se fue desarrollando en esta etapa de multiplicación fueron muriendo, se fue perdiendo, ¿verdad? Pero esto debido a que posiblemente estas mutaciones ya fueron, o estas dosis ya fueron muy elevadas, entonces
digamos que estas plantas tuvieron mucha afectación, entonces finalmente les costó mucho sobreponerse a la radiación y por eso tenemos muy pocas plantas, ¿verdad? Ok, vamos a seguir. Entonces esta tabla es la emergencia, ¿verdad?, de los diferentes genotipos y la sobrevivencia, ¿verdad? En esta, que fue la primera evaluación. Bueno, ya en la incidencia del hongo, bueno, podemos observar en esta tabla donde dice tratamientos. Entonces, en la primera fila podemos ver que dice el donante, que en este caso es la NK3363, que no fue inoculado con el hongo, es como un testigo, digamos, positivo. Entonces, se le dio todas las condiciones óptimas para el desarrollo y solamente tuvimos 2% de incidencia, ¿verdad? Se considera que esa incidencia es natural. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien no fue inoculado en laboratorio, estas semillas pudieron ya venir de forma natural con microesclerosis del hongo y bueno, posteriormente desarrollaron, ¿verdad? Entonces por eso hay un 2% de incidencia en este testigo que no fue inoculado. Bueno, el mismo testigo sin irradiar que fue inoculado, tenemos una alta incidencia, ¿verdad? En realidad fue el 100%, tenemos la incidencia total de macrofomina faciolina, ¿verdad? Entonces, acá donde dice síntomas visibles fueron las primeras etapas de infección por el hongo y posteriormente aquellas plantas que no mostraban síntomas visibles, lo que hicimos fue hacer una siembra de las raíces en medio PDA para ver si había infección de macrofomina faciolina, ¿verdad? Entonces, por eso otra vez vemos que hay un 10% de infección, ¿verdad? Si bien la planta no demostraba síntomas, lo que hicimos fue cortar secciones de la raíz de las hojas, se hizo siembra en PDA y para ver si había aparición de macrofomina faciolina, ¿verdad? Entonces, donde había aparición de macrofomina faciolina, por más que no desarrollaron síntomas, se considera que igual digamos que hubo incidencia, ¿verdad? Por eso finalmente acá hay 100%. Bueno, y ya pasando por estas dos dosis, por estas dos lotes, ¿verdad?, de radiación que son 150 y 200 Gray, podemos mencionar que en total hubo un 87% de incidencia de la enfermedad, ¿verdad? Entre síntomas visibles que fueron 65% y posteriormente todas estas evaluaciones de siembra de raíz de aquellas plantas que no demostraban síntomas, en sumatoria daba 87%, ¿verdad? Y bueno, y las plantas M4 que no sobrevivieron, ¿verdad? Esto ya les mencioné previamente que la dosis, que esta dosis de 200 Gray posiblemente ya fueron muy elevadas, entonces las plantas de por sí tenían muchos efectos negativos, ¿verdad? Incluso algunas eran plantas, digamos, aberrantes, ¿verdad? Tenía poco desarrollo de raíz, ramas deformes, hojas deformes, entonces obviamente al inocular con el hongo ya es un estrés más y bueno, en totalidad murieron todas, ¿verdad? Entonces, también nos confirma que quizá 200 Gray ya es una dosis de radiación ya elevada, ¿verdad?, para este tipo de estudios. Bueno, lo que cabe destacar acá es que tuvimos un 13% de genotipos de M4 que demostraban tolerancia en esta etapa, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que no hubo ningún, ni síntoma de la enfermedad, ni aquellas que sobrevivieron y que las raíces fueron sembradas para reconfirmar que no hay presencia, no había presencia del hongo, ¿verdad? Entonces, este 13% son candidatas a que tenga alguna tolerancia a macrofomina faciolina. Bueno, y solamente acá vemos en esta tabla digamos que como un objetivo secundario, para ver
si hay alguna relación entre el contenido de fenoles totales y la tolerancia a esta enfermedad, y nosotros pudimos ver, acá en esta tabla podemos verlo, en esta columna podemos ver el contenido de fenoles totales, ¿verdad? Por ejemplo, este fenotipo que es el M45, si vemos acá dos asteriscos, significa plantas que no tuvieron síntomas, ¿verdad? Entonces, este M45 forma parte de ese 13% de fenotipos que puede ser tolerante, ¿verdad? Entonces, vemos que hay una alta concentración del contenido de fenoles totales, ¿verdad? Si vamos a comparar con algunos que son susceptibles, en promedio podemos decir que el contenido de fenoles totales fue mucho mayor, ¿verdad? Si bien acá encontramos algunos como el M89, que es el genotipo 89, que fue susceptible, pero también tenía el contenido de fenoles totales elevado, ¿verdad? Solamente 2 miligramos por gramo de muestra de diferencia, ¿verdad? Entonces, digamos que no son resultados donde yo pueda decir hay aumento del contenido de fenoles totales cuando hay tolerancia, ¿verdad? Pero nos puede dar como un indicativo, ¿verdad? Obviamente que esto, los estudios hay que seguir realizando, ¿verdad? Para confirmar si esto es realmente así, pero bueno, realmente esto es más o menos lo que nosotros esperamos encontrar, ¿verdad? Bueno, y este gráfico lo que nos muestra es, nos muestra estos resultados, ¿verdad? Los resultados que vimos ya previamente, ¿verdad? El comportamiento, ¿verdad? Entonces en amarillo, perdón, en amarillo vemos, bueno, se me borró acá las leyendas, pero los verdes son los que fueron tolerantes, el amarillo que tuvieron, digamos, un estrés intermedio, y el rojo que murieron totalmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Entonces vemos el contenido de fenoles totales, que recuerden que era casi hasta 12 miligramos por gramo de muestra, y las 3 etapas de toma de muestra, ¿verdad? Entonces, tiempo 1, cuando la planta todavía no estaba en un estrés hídrico y tampoco infectado por macrofomina faciolina, ¿verdad? Entonces vemos que el nivel de fenoles total es casi, digamos que no hay tanta diferencia, ¿verdad? Está entre 2 y 4 miligramos por gramo de muestra. En esta etapa 2, que es considerada como una etapa intermedia de estrés, ya vemos que en algunos casos se disparó, ¿verdad? Principalmente en aquellos que demostraban tolerancia y cierta tolerancia, ¿verdad? Y bueno, como les mencioné, son resultados que quizás nos pueden indicar algunas cosas, pero hay que analizar más. Habría que ver cuáles podrían ser los compuestos fenólicos, ¿verdad? Porque acá estamos hablando de compuestos fenólicos totales, ¿verdad? Hay que ver quizás, repasar un poco cuáles podrían estar implicados en esta tolerancia, o si hay implicancia o es debido a otro estrés, porque también puede verse al estrés hídrico, por ejemplo. Entonces, hay que seguir con estas evaluaciones para reconfirmar estos resultados. Bueno, entonces nos quedamos con 13 genotipos que nosotros consideramos que pasaron por estas dos etapas, digamos, ¿verdad? Que primero una selección a campo en esta zona de infestación natural de macrofomina faciolina en una parcela que estaba infestada por macrofomina faciolina, y por esta segunda etapa ya en invernadero con una presión de selección más, un poco más, digamos, donde fue mucho mayor, ¿verdad? Entonces, que pasaron por estas dos etapas y nos quedamos con 13 genotipos que nosotros consideramos que pueden ser promisorios, ¿verdad? Esto hay que seguir, ¿verdad? Después hay que llevarlo a campo. Normalmente tarda mucho en confirmar, ¿verdad? Pero son genotipos que nosotros consideramos promisorios. Bueno, también con el mismo cultivo y cambiando un poquito, digamos, el objetivo, ¿verdad? El anterior era tolerancia a macrofomina faciolina. Ahora les quiero hablar un poquito
que tuvimos también otro objetivo, que era obtener variedades de soja que sean tolerantes a la deficiencia de agua, ¿verdad? ¿Por qué es importante para nosotros esto, verdad? Bueno, si ustedes se acuerdan del mapa que les mostré, Paraguay tiene dos regiones importantes y está dividido en dos regiones, en dos grandes regiones, ¿verdad? La producción de soja se realiza en la región oriental, ¿verdad? Y básicamente tres departamentos, ¿verdad? Eh, Normalmente la etapa o el inicio del cultivo de la soja normalmente se da en estos meses, ¿verdad? Empiezan como a fines de octubre, entre principio de noviembre, normalmente en esos meses, ¿verdad? También depende mucho de la variedad y de ciertas condiciones, pero esto es importante mencionar porque el cultivo de la soja es un cultivo de grandes extensiones, ¿verdad? Y bueno, y si vamos a hablar de requerimientos de agua, estos requerimientos tienen que estar, depende mucho de las condiciones climáticas, ¿verdad? Entonces, de lluvia, ¿verdad? No, acá no podemos hablar de sistemas de riego. Entonces, es un cultivo que normalmente empieza en estos meses, en estos tiempos. Cabe también destacar que en Paraguay la época de lluvia inicia en octubre y aproximadamente va hasta fines de diciembre a inicios de enero. Entonces, esta zona productiva esperan las primeras lluvias en esta época, siembran y bueno, ya después se depende de las lluvias que van a ir viniendo, ¿verdad? Bueno, entonces normalmente esta zona, estos tres departamentos no suele tener problemas, digamos, en ese sentido, pero acá podemos otra vez mirar un poco el mapa, ¿verdad? Este es el mapa de Paraguay. Está dividida en dos regiones, como ya le mencioné, está dividida por el río Paraguay. Entonces la zona de producción normal de soja es esta zona, ¿verdad? Que no suele haber problema de lluvia, pero nosotros estamos trabajando con la cooperativa Chortizer, que es una cooperativa productiva muy importante de Paraguay, que está instalada en esta zona, ¿verdad? Esta zona es una zona climática muy diferente a esta zona, ¿verdad? Es una zona más seca, con el régimen de lluvia diferente, con la cantidad de agua que cae anualmente muy diferente, con condiciones de temperatura muy diferentes. Entonces, estos cultivos no progresan en esta zona del país, ¿verdad? Bueno, también cabe destacar que quizás ellos no están interesados en tener grandes extensiones, ¿verdad? Normalmente esta es una zona donde se produce ganado y otro tipo de ganado vacuno, ¿verdad? Y otro tipo de ganado menor. Entonces ellos están interesados en producir, pero como pienso para animal, ¿verdad? Es una zona importante del país donde se produce leche y derivados de leche, ¿verdad? Incluso se exporta, entonces ellos están interesados, pero no con ese, no es que va a participar en la exportación y en estos datos que yo le mostré anteriormente, no, ellos están interesados en tener soja y soja tolerante a estas condiciones para dar de comer a sus animales, ¿verdad? Entonces de ahí viene la importancia, ¿verdad? Tampoco van a ser grandes extensiones, ¿verdad? Son fincas, ¿verdad? Esta es una zona de cooperativa, ¿verdad? Que tiene muchos socios y entonces la idea es que cada socio tenga cierta cantidad de cultivo de soja y bueno, y tenga también alimento para el ganado que ellos producen, ¿verdad? Tanto vacuno como otro tipo de ganado menores, ¿verdad? Bueno, eso un poco para hablar de la justificación, ¿verdad? Bueno, entonces acá lo que ya le mencioné, ¿verdad? Entonces recordar otra vez, Paraguay está dividido en dos grandes regiones. Esta región es muy opuesta a esta región, que esta es la región normal donde se produce soja. Entonces sí, esta cooperativa que está instalada acá en el Chaco Central, esta zona es denominada Chaco, ¿verdad? Chaco Central. Entonces si vemos, por ejemplo, el régimen de lluvia, estamos hablando de entre 800 y 1000 milímetros anuales, ¿verdad? Entonces, disponemos de menor cantidad de agua, ¿verdad?
Si comparamos acá, que esta es la zona de producción normal de soja, estamos hablando de 1800, ¿verdad? O sea, casi 1000 milímetros de diferencia. Es una suma muy importante, ¿verdad? Cabe también destacar que el régimen de lluvia es diferente. En esta zona, normalmente en octubre, con las primeras lluvias, ya se puede sembrar. En cambio, en el Chaco, como es una zona mucho más árida, donde condiciones generales hace, como de temperatura, viento y tipo de vegetación, hace, y tipo de suelo también hace que la humedad, digamos que cuesta más retener. Entonces, normalmente en esta zona empieza la época o el mes de siembra de soja, empieza allá por enero, ¿verdad? Y también ellos van haciendo estudios de suelo y van, según ciertos criterios, van determinando la humedad del suelo y esperan esas condiciones, ¿verdad? Pero normalmente se da por el mes de enero, ¿verdad? Entonces, para ver nomás, para que ustedes sepan también la diferencia, ¿verdad? Y por qué. Bueno, y también de temperatura, ¿verdad? Acá vemos, en esta gradiente son las diferentes temperaturas. Acá estamos hablando como de 25 grados, en un promedio de 25 grados. Y acá esta parte sur, que es mucho menor, ¿verdad? Ustedes saben que 2 o 3 grados de promedio anual es muchísimo, ¿verdad? Entonces también, aparte de que cae menos cantidad de agua, también hace más calor, ¿verdad? Y bueno, condiciones generales que son menos propicias, digamos, para el cultivo. Bueno, entonces nosotros trabajamos con esta cooperativa. Ellos también tienen su campo experimental y lo que hicimos también fue irradiar lotes de semilla de soja, de esta misma variedad que ya les hablé. También se hizo la curva de radiosensibilidad. También nos quedamos entre 150 y 200 Gray. Y bueno, y acá vemos digamos, una parcela de soja, pero de forma masal, ¿verdad? Acá todavía no hay una selección, sino lo que hicimos fue una siembra de todo el lote que teníamos en esa parcela y en esas condiciones. Bueno, y se espera que haya la deficiencia natural, digamos, de agua, ¿verdad? Ya les mencioné que en este caso, el caso de la soja, no es un sistema donde, no es un cultivo donde se produzca con un sistema de riego, ¿verdad? Se espera, o sea, los requerimientos de agua de la planta van a estar dadas por lo que tiene el agua, la humedad del agua y las sucesivas lluvias que vayan cayendo, ¿verdad? Entonces se sembró y se esperó las condiciones. En este caso esperábamos nosotros que sean condiciones no tan propicias, digamos, porque sabemos que para hacer una buena selección se tienen que dar esas condiciones, ¿verdad? Nosotros esperábamos, de hecho que nosotros iniciamos un poco cuando el suelo todavía no tenía el contenido de humedad que ellos normalmente esperan, ¿verdad? Entonces, normalmente ya les mencioné que se suele dar en enero, nosotros ya empezamos en diciembre estas evaluaciones, pero de todas maneras hay que hacer evaluaciones, ¿verdad? Y hay que esperar que esas condiciones se den. Bueno, en esa primera etapa se dieron esas condiciones, ¿verdad? Entonces podemos ver justamente acá en estas imágenes, podemos ver, digamos, las hileras con las plantas ya, estas plantas ya no, por más que sobrevivan, ya no van a producir, ¿verdad? Ya probablemente estén casi en aquella etapa que está por entrar en la etapa reproductiva, ¿verdad? Que va a empezar a producir flores. Una planta que está así, eso ya no sirve, ya no va a producir, ¿verdad? Entonces encontramos nosotros algunos genotipos, como vemos en esta foto, por ejemplo, que pueden tener o que demuestran mayor tolerancia, ¿verdad? Es importante también aclarar un poco que cuando hablamos de agua, siempre se menciona tolerancia, ¿verdad? No, nosotros no podemos decir resistencia a agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque o tampoco se puede buscar que, o se puede esperar que la planta sobreviva sin agua, ¿verdad? Ningún organismo, ninguna especie puede sobrevivir sin agua, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que se espera? Que en un porcentaje menor de agua que quizás requiera el cultivo normalmente pueda sobrevivir, ¿verdad?
Acá vemos, por ejemplo, esta parcela. Si normalmente esta parcela tiene que tener 70-80% de humedad para que esté así, bueno, si baja un poquito para que pueda aguantar estas condiciones y que pueda desarrollarse, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se espera. Nosotros no esperamos que haya una super planta que pueda sobrevivir y producir normalmente en condiciones de sequía, ¿verdad? Eso probablemente sea imposible. Entonces, nada más que aclarar eso. Bueno, también se hicieron evaluaciones en invernadero, ¿verdad? También nosotros, aparte de estos ensayos en condiciones normales, y que nosotros esperamos que se den a campo esas condiciones, también se hicieron en invernadero, ¿verdad? Donde fuimos nosotros fuimos midiendo con un potenciómetro, ¿verdad? La humedad del suelo, y bueno, y fuimos estableciendo ciertos niveles de humedad y para ir evaluando, ¿verdad? Entonces, son ensayos que vemos acá. Bueno, cabe destacar que justamente hablando de las condiciones, nosotros en sucesivas, bueno, nosotros, estos genotipos que nosotros seleccionamos acá, posteriormente volvimos a sembrar en estos campos, ¿verdad? Y justamente en esa segunda etapa tuvimos inundaciones, ¿verdad? O sea, totalmente opuesto a lo que estábamos esperando, ¿verdad? Ustedes saben que a veces las condiciones climáticas, y más ahora, ¿verdad? Que se habla mucho del cambio climático y del impacto que hay, especialmente en el régimen de lluvia. A veces la lluvia, nosotros podemos hablar de 800 milímetros al año y a veces te cae lo que se espera en un año, en un mes, ¿verdad? Entonces, para mencionarles nomás que en esta segunda etapa tuvimos inundaciones, ¿verdad? Lastimosamente no tengo imágenes de eso, pero esta misma parcela, en esa etapa de selección, en vez de tener sequía, tuvimos inundaciones en zonas del Chaco que normalmente eran secas, ¿verdad? Entonces, a veces los fitomejoradores encuentran eso, ¿verdad? Entonces, por eso es importante mencionar que esas condiciones se deben tener, ¿verdad? Si yo no tengo esas condiciones a campo, yo no puedo seleccionar. Entonces, lo que hicimos fue tratar de multiplicar en otras zonas esta semilla, porque ustedes también saben que la soja pierde rápidamente la viabilidad, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que multiplicar para no perder estos lotes, ¿verdad? Entonces estamos ahí trabajando con estos trabajos, también seleccionamos 15 genotipos que nosotros consideramos que pueden tener alguna tolerancia. Bueno, también le quiero mencionar que en realidad este trabajo, que es de selección de genotipos tolerantes a estrés hídrico, es trabajo del doctor Nakayama, ¿verdad? Por una cuestión de organización lo estoy presentando yo, pero es su trabajo, donde yo también estoy participando y colaborando, pero él es el investigador principal de esta línea. Ahora, yo soy investigador principal de la tolerancia a microfomina fasolina y el doctor es el investigador principal en la búsqueda de tolerancia a deficiencia de agua. Entonces, nos pueden hacer, las preguntas pueden ir también dirigidas, él le pasa un poquito también la pelota al doctor Nakayama. Y bueno, es lo que tenía preparado para ustedes. Perfecto, Antonio. Muchas gracias por la presentación. Rafa, ¿estás por ahí? Hoy es que estaba muteado ya. Sí, tenemos antes de iniciar con Samudio un saludo de parte de, vamos a ver aquí hoy es que estaba muteado ya. Para ver, una muchacha de parte del doctor, saludos de parte del doctor Los Santos, para el doctor Nakayama, que muy bien la exposición. Felicitaciones, doctor, de parte de Raquel Armoa, a los panelistas participantes. A ver, dice, creo que aquí hay buenos días, le invitamos a acumular, para que haya una pregunta, para Antonio, ¿cómo se ha dado la integración de la investigación con el área de docencia
de los estudiantes en agronomía o biotecnología. Para Antonio, ¿cómo se ha dado la integración de la investigación con el área de docencia? Antonio. Sí, te escuché. Bueno, bueno, yo también soy docente. Bueno, ya mencionaste anteriormente, soy docente de la Facultad de Ciencias Agrarias. Estoy en algunas materias. Aparte, estoy encargado de la unidad de iniciación científica del CEMIT, donde ingresan tanto los pasantes y los que son iniciantes en investigación. Bueno, entonces, tu pregunta es muy, digamos que viene como al niño al dedo. Bueno, nosotros tenemos, por lo menos en el CEMIT, nosotros tenemos un programa de iniciación científica. Normalmente recibimos a estudiantes de diferentes carreras y de diferentes facultades, ¿verdad? Estos estudiantes suelen ser de agronomía, de bioquímica, también de biología, ¿verdad? De diferentes áreas. Y como el CEMIT tiene 8 laboratorios, es un centro multidisciplinario, nosotros somos de biotecnología, que es uno de los laboratorios, pero el CEMIT tiene 8 laboratorios, ¿verdad? Hacemos investigación y también hacemos servicios. Entonces, nosotros normalmente recibimos, ¿verdad? El pedido, cuando recibimos estos pedidos, nosotros vemos el perfil de los estudiantes y también de sus intereses, ¿verdad? Entonces, digamos que hay todo un mecanismo que incluso no es fácil de manejar y que hace ya tiempo que estamos trabajando así. Y bueno, que nos ha demostrado con el tiempo que funciona, ¿verdad? Muchos de nuestros trabajos, yo creo que 90%, si bien acá estamos el doctor Nakayama y estoy yo, ¿verdad? Está sostenido por estudiantes, ¿verdad? Estudiantes de grado y de posgrado. Entonces, la integración, se da mucha integración, ¿verdad? Incluso suele salir temas de tesis de posgrado, temas de tesis también de grado, ¿verdad? Entonces, nosotros trabajamos mucho en incentivar también, y yo desde mi rol no solamente de docente, sino como encargado de iniciación científica, de incentivar un poquito a los alumnos a pasar un poquito por estos programas y de que participen de las diferentes líneas de investigación y que colaboren. Y bueno, tenemos ya experiencias con algunos que ya empezaron a hacer su maestría o su doctorado, incluso gente que se fueron en otros países, ¿verdad? Que gracias a participar en estos programas que son del CEMIT, ¿verdad? Tuvieron digamos, la oportunidad y que tuvieron más solvencia a la hora de postular para becas nacionales e internacionales, ¿verdad? Entonces, por lo menos de mi parte, yo creo que se da, es muy buena experiencia, ¿verdad? Incluso les invito, ¿verdad? También recibimos gente de otros países, ¿verdad? Entonces, bueno, es lo que les puedo comentar respecto a eso. Muchas gracias, Antonio. Yo tenía otra inquietud aquí de Adrián Sanabria y que felicita a los panelistas. Dice, vamos a ver si solo son afectados por el hongo Phaseolina si sufre el estrés hídrico. Bueno, lo que nosotros, si vamos a rememorar un poquito la presentación, ¿se acuerdan la parcela que vimos donde yo le decía, bueno, Macrofomina Phaseolina tiene una particularidad, ¿verdad? Nosotros vemos campos, extensos campos de sojales, ¿verdad? Y lo que se ve es todo verde, el campo verde, y se ven áreas, manchones, ¿verdad? Que las plantas están muertas, ¿verdad? Entonces, si yo voy a hablar de ese caso específico, normalmente esas plantas están afectadas por Macrofomina Phaseolina. Puede haber aparición de algún otro hongo, pero ya digamos que quizás por el primer efecto de estos síntomas de Macrofomina Phaseolina que también aparecen, pero así como yo les fui mostrando, eso se debe mayormente a Macrofomina Phaseolina, ¿verdad? Como esa zona quizás del campo de cultivo, hay una alta infestación, el suelo, hay una alta infestación, a veces es un lugar un poquito más elevado del terreno, ¿verdad? Eso hace que drene más fácilmente y entonces esa parte de la humedad baja, ¿verdad? Hay menor humedad del suelo. Entonces la planta suele entrar en cierto tipo de estrés y bueno,
Ahí es donde le afecta macrofomina faseolina. Entonces, en este tipo de estudio y de análisis, eso es lo que encontramos, ¿verdad? Sí, la soja también es susceptible a otras enfermedades, ¿verdad? Importantes como la roya, por ejemplo, entre otros, pero estos casos, como le estoy mencionando, es causado por macrofomina faseolina. Gracias, Antonio. De parte de Raquel Armaus, dice felicitaciones por la presentación, ingeniero. Yo tengo una pregunta, Antonio. ¿Cuántas plantas evaluaste en el caso de sequía en la M2? ¿Cuántas pusiste a... Bueno, tuvimos esta evaluaciones que nosotros le mostramos que era en campo, fue una evaluación masal, ¿verdad? Después seleccionamos, yo le paso un poquito no sé si el doctor Nakayama está presente, porque no, ese dato no tengo, ¿verdad? Ese dato de... Más de 10.000, 15.000 semillas o no sé, digamos. No. Estas evaluaciones que hicimos en invernadero fueron mucho menos, ¿verdad? Yo calculo que habrán sido como 50 plantas, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que se hace? Primero se hace una selección a campo, digamos, donde se observan algunos genotipos que son más tolerantes. Uno relaciona, ¿verdad? Que la planta está mejor, que las vecinas están muriendo, esa que está mejor se selecciona, ¿verdad? Entonces se espera que termine su etapa de reproducción, se cosecha las semillas y bueno, ese es un genotipo, ¿verdad? Normalmente esa planta puede producir más de 100 semillas, ¿verdad? 100 a 100 y pico semillas, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es seleccionar un grupito que no suele ser, no, a veces decimos, bueno, vamos a evaluar 15 semillas, 20 semillas, 30 semillas. Yo estimo que estas evaluaciones que se hizo en el invernadero habrá sido esa cantidad, ¿verdad? Entonces, no tengo el dato preciso ahora y creo que el doctor Nakayama ahora mismo no está, entonces, pero bueno, podemos, si nos dejan sus datos, podemos responder su correo, podemos enviarle esos datos. Pero 1000 no, habrá sido, yo calculo que entre 20 y 30 plantas, ¿verdad? Obviamente que eso, con esa cantidad nosotros, por eso es importante saber, ¿verdad? Que estos son estimativos, ¿verdad? Eso después hay que llevarlo otra vez a campo, hay que esperar que se den esas condiciones y bueno, ir seleccionando, ¿verdad? Sabemos que esto tiene su tiempo, ¿verdad? No podemos nosotros en una generación hacer una selección y decir que son tolerantes. Son candidatas, ¿verdad? Y se van otra vez exponiendo a estas condiciones y se van seleccionando o incluso descartando si se ve después que no tiene eso que inicialmente parecía que tenía. Gracias, Antonio. Pregunta de Max Villa a los panelistas. ¿Ese material irradiado es ideal para consumo humano? Bueno, es una excelente pregunta. En teoría no habría inconvenientes, pero se sabe que cuando se tiene una variedad, sea cual sea el método, sea por cruzamiento, sea por inducción a mutaciones, sea transgénica, tiene que pasar por otras evaluaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la producción de alergenos, porque puede pasar eso. Entonces, eso hay que comprobar, ¿verdad? Pasan otra vez por otros ensayos para ver si no tiene algún compuesto que pueda ser tóxico para las personas, ¿verdad? Y también hablando un poquito de las perspectivas a futuro, nosotros trabajamos muy de cerca con el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas de Cuba, trabajamos con variedades desarrolladas acá en Paraguay y también desarrolladas en el INCA con la doctora María Caridad. Y justamente nuestro paso siguiente es ese tipo de evaluaciones. Vamos a evaluar ya aquellas variedades que nosotros ya consideramos promisorias, justamente evaluar las condiciones nutricionales, ¿verdad? Incluso de contenido de antinutrientes que sabemos que la soja tiene, ¿verdad? Entonces, esa sería una etapa que vamos a entrar ahora, ¿verdad? Entonces, quizás en una siguiente presentación más adelante les pueda responder más claramente esa pregunta. Otra pregunta, ¿qué porcentaje de humedad manejaron en el campo para las 3 de sequía? Bueno, en cuanto a los porcentajes, nosotros hicimos evaluaciones previas, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo hicimos esta evaluación? Nosotros fuimos haciendo ensayos solamente de estrés hídrico, sin entrar en esta etapa de evaluación del hongo o de la, digamos, ya la búsqueda de tolerancia a estrés hídrico hicimos para ajustar justamente estos niveles, ¿verdad? Y los niveles eran de entre 60 y 70%, ¿verdad? De humedad. Nosotros vimos que la planta de soja, esto también está relacionado a otros factores, ¿verdad? La composición del suelo, eh, la raíz de la planta, entre otros factores, ¿verdad? Entonces nosotros tuvimos que ajustar, ¿verdad? Pero esos valores iban de 60 a 70% por ciento de humedad, ¿verdad? Que puede variar con otros resultados, con otros estudios, ¿verdad? Pero para los ensayos que nosotros hacíamos en nuestras condiciones en invernadero, esos eran los valores que nosotros manejábamos, donde las plantas entraban en un estrés hídrico, pero como les dije, no tienen que morir, ¿verdad? Yo quiero darle como no quiero que la planta muera, ¿verdad? Quiero estresarle, pero no al punto que muera. Entonces es como un punto sensible, pero estaba por ahí entre 60 y 70%. Muchas gracias, Antonio. Bueno, yo creo que no veo más preguntas aquí ni en el Facebook. Myron, ¿estás por ahí? Sí, Rafa, acá estamos. Bueno, yo creo igual, Antonio, muchísimas gracias más bien por todos sus comentarios, por la presentación, igual al doctor Héctor Nakayama también. Para nosotros como universidad y como Escuela de Ciencias Agrarias, es un honor, es un lujo también tenerlos como presentadores de esta temática. Y bueno, también por cuestiones de tiempo, nosotros tenemos que cerrar bueno, hora de Costa Rica serían las 12 mediodía, faltan 2 minutos en realidad. Entonces, bueno, simplemente agradecerles, siempre son bienvenidos a la una acá en Costa Rica y esperamos también en algún momento, bueno, tener pueden ser estudiantes ustedes por acá o estudiantes de nosotros que vayan también a la Universidad Hermana de la UNA en Paraguay, en Asunción. Bueno, para nosotros es un honor, Myron, participar de estos eventos y estamos a las órdenes para lo que requieran, ¿verdad? No solamente para realizar videoconferencias, sino también para apoyar en lo que requieran, ¿verdad? Cabe destacar que nosotros ya conocemos la UNA, ¿verdad? Y conocemos lugares muy bonitos de Costa Rica, así que yo soy como un fanático también, así como soy fanático de Cuba, soy fanático también de Costa Rica. Fui en 3 oportunidades, la gente, los ticos nos recibieron muy bien y trabajamos en conjunto con ustedes, ¿verdad? Hay que decirle también a las personas que nos están viendo que nosotros tenemos proyectos con ustedes y bueno, dejamos nuestros datos para la gente que tenga quizás más curiosidades o quieran integrarse a nuestras líneas de investigación para que nos escriban y nos contacten, ¿verdad? Y bueno, nada, solamente agradecimiento desde acá por este espacio. Bueno, muchas gracias de parte de la Vicerrectoría de Investigación, de la Escuela de Ciencias Agrarias y del programa de Biovergia y de Biotecnología y Recursos Genéticos para el Fitomejoramiento, a ambos, al doctor Nakayama y a usted, Antonio, por su magnífica exposición y nos estamos viendo en el futuro. Un abrazo desde parte de aquí, de nuestro país y de nuestro grupo de trabajo. Muchas gracias a ambos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Antonio. Gracias.